El apóstol Pedro dice en su carta, dice que ahora tenemos la naturaleza de Dios. En nosotros no sigue viviendo que la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. No, no. No pueden coexistir dos naturalezas en nosotros. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Y debemos vivir, obrar, hablar, actuar, movernos como hijos de Dios. No estoy obligado a pensar como pensaba antes. Pero a veces seguimos hablando de la misma forma y manera, tristemente. Y por eso usted ve todos esos mensajitos que nos mandamos a veces. Pareciera que nos pasa lo mismo que a Israel. Habíamos salido de Egipto, pero Egipto no había salido de nosotros. Y seguimos utilizando lenguajes que no corresponden, no al lugar. Seguimos pensando aún frente a las situaciones difíciles como el pueblo de Israel. ¿Estará Dios con nosotros o no estará Dios con nosotros? ¿Será que ahora sí va a ser un milagro o no lo va a hacer? A ver, ¿qué te pasa que sigues pensando con esa vieja manera? ¿Has visto a Dios obrar? Bien dice el Señor en 1 Corintios 2:14, tal vez ustedes recuerdan lo que dice, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque son locura. Él no las puede entender. Los hombres que no tienen a Cristo no pueden entender estas cosas. Pero dice en el 16, pero el que tiene a Cristo en su corazón, ¿cierto? En el 15 y 16 dice, juzga todas las cosas. No es que te toma juicio sobre cada uno, sino evalúa, mira, piensa, habla con los ojos y los labios de Dios, piensa como Dios ve el mundo, piensa como Dios mira la situación, porque ha aprendido a tener la mente de Cristo. Y mi pregunta es si tú tienes la mente de Cristo. Mi pregunta es si tú hablas como el Señor Jesucristo. El hombre natural no tiene, no está separado de Dios, no está conectado con Dios. Él lucha por sí mismo, es su brazo, es su fuerza lo que lo saca adelante. No sé cómo dicen allá, pero nosotros decimos que esa persona se levantó a puño, a esfuerzo propio, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice Dios de usted y de mí. El hombre espiritual habla otro lenguaje, habla de dependencia de Dios, habla de oír la voz de Dios, habla de no ser independiente de Dios, habla de no vivir con la manera de pensar del mundo. No es natural, pues no tiene base, no puede satisfacerse, pero algunas veces los hijos de Dios actuamos como si nos fuéramos hombres del mundo, como si no estuviéramos satisfechos, como si la vida dependiera de nosotros y de nuestro esfuerzo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y nuestra fe y nuestra mente, que debieran estar unidos al Espíritu de Dios, y hablar de que somos valiosos, de que somos seguros porque estamos en Cristo, de que somos amados, de que no existe la culpa en nuestra vida, de que nos guía el Espíritu Santo. Hablamos de las 5 P's que producen 5 P's, si las conocen, ¿no? Poder, creemos que el poder, el placer, la plata, la posición, el prestigio, 5 P's, y seguimos pensando de esa manera. Seguimos pensando que fulanito porque tiene tantos títulos es extraordinario. Qué chévere que tenga los títulos, pero eso no lo hace la persona que tiene que ser. Seguimos pensando que, pero mira, estás hablando con el señor presidente, respeto su posición de presidente, pero él está hablando con un hijo de Dios. No es mejor ni peor que yo, ni yo soy mejor ni peor que él. Yo soy un hijo de Dios. Es más, yo le llevo una ventajita porque si él no tiene a Cristo y yo lo tengo, yo estoy en una posición mejor. Seguimos mirando a la gente distinto, como la mira el mundo, no como Dios les mira. Seguimos pensando que la vida está en el disfrutar. ¿Cómo es que decimos? Disfrutar de la vida. Sí, debemos deleitarnos, pero el fundamento de la vida no es el placer. El fundamento de la vida no es el poder. Es que yo tengo poder. No, ese no es el fundamento de la vida, ¿no? El fundamento de la vida es distinto. El hombre que es de la familia de Dios. Usted, recuerde, usted es de otra familia, usted es de otro país, de un país donde en 24 horas puede tomar una decisión porque sabe en quién confía, de una familia que tiene costumbres distintas, lenguaje distinto, manera de ser distinta. Entonces, el hombre de Dios
de la palabra, de la Biblia, que es una nueva criatura, que es libre en Cristo, abraza la cruz, renueva su manera de pensar y en lugar de confusión y amargura, comunica paz. ¿Qué estás comunicando en este tiempo? ¿Qué estás comunicando? Oh, el coronavirus nos va a matar, nos va a acabar. Oh, qué sensación tan terrible, estamos encerrados, desesperados, angustiados, tristes, sí, llenos de celos, contiendas, disensiones, divisiones, rencillas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos comunicando. Entonces, perdóname, quiero decirte que posiblemente tú eres un pobre huerfanito. ¿Sabes por qué Jesús estableció su base en Capernaum? Quiso enseñarnos como parte de su familia. Hay cinco ciudades que son, o 5 lugares que son muy importantes en la vida de Jesús, ¿no? Belén, que fue donde nació Jesús, la casa del pan, quiere decir, que era donde se criaban los corderos y nacían los corderos del templo. Y Jesús era el cordero de Dios y tenía que nacer en Belén por eso. Él iba a ser el cordero inmolado. Egipto es el lugar de doble estrechez, eso quiere decir Egipto o Misraim, y que es el lugar donde Dios metió a su pueblo para protegerlo, pero luego Egipto lo subyugó. Jesús descendió a Egipto, pero no se dejó subyugar y salió de allá, ¿cierto? Nazaret, que era el lugar donde fueron a vivir los que esperaban al Nézer de Dios. Nazaret viene de 2 expresiones, Nézer, que era renuevo, el vástago, y Eretz, que es tierra. Nazaret era la tierra de los que esperaban el renuevo, y allí vivió Jesús cuando volvió de Egipto. Y allí fue donde comenzó su ministerio. Capernaum quiere decir, en hebreo Capernaum, Cafar, o sea, K-A-P-H-A-R, Capar o Cafar, es aldea. Y Nahum es eh, confortar, consolar, arrepentirse. Capernaum era el lugar donde todo el mundo acudía a buscar a Jesús, porque allí hallaba arrepentimiento, consuelo, conforto. Y esa fue su base de operaciones siempre, como queriéndonos decir que allí llegaba la gente enferma, paralítica, ciega, caída, los impíos, los condenados, los marginales. Me encanta esa expresión, ¿saben? Marginales. Te voy a decir por qué. Porque en algún momento de mi vida que tuve que tomar una decisión, el Señor me llevó a 1 Samuel 22, 1 y 2. Y dice que David, dice en 1 Samuel 22, 1 y 2, que David andaba con los agobiados, amargados, endeudados y llevados, como decimos nosotros. Y eso es lo mismo que Capernaum. David era la esperanza para ellos. Es un tipo del Señor Jesús, David. Y Jesús estaba en Capernaum para decirnos que Él es el Dios de toda carne al que venimos todos aquellos que necesitamos, los que estamos necesitados de misericordia, necesitados de perdón, de compasión, de restauración, de consuelo, de conforto, de arrepentimiento. A Él acudimos los que estamos enfermos, los pecadores, los enfermos, los quebrantados, para encontrar allí en la aldea del arrepentimiento y el conforto a Jesús, ser sanados, ser consolados, ser restaurados, ser amados, experimentar el perdón, experimentar su amor, liberarnos de esa vieja manera de pensar de inferioridad, de inseguridad, de impotencia, de culpa. A Él acudimos, como el Señor Jesús dice, yo vine por los enfermos. Si usted es una persona muy buena, lo felicito. Nosotros los enfermos y los pecadores necesitamos. Lógicamente que tenemos libertad para escoger cada día, ¿no? Podemos obedecer al protocolo de la casa de Dios, tomar decisiones con base en nuestra vieja manera de pensar o en la manera de pensar de nuestro Dios.
No es un sentimiento el vivir bajo su guía y con el pensamiento de Dios. No es ser su hijo, no me autoriza para hacer lo que quiero como un niño malcriado, pero tampoco me lleva a ser un legalista. Es vivir la libertad auténtica. Me conmuevo mucho cuando veo esto porque creo que cuando uno ha experimentado el amor y el perdón de Dios, misericordia y su bondad, uno no tiene otra cosa sino que agradecer. Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú eres libre. Eres libre aún para cometer errores, pero también eres libre para acercarte a Él, pensar como Él, actuar como Él, para dejarte guiar por Él. El Señor Jesús decía en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Eres libre para decidir oír la voz de Dios y seguirlo o no seguirlo. Eres libre para caminar al ritmo de Dios en la dirección correcta. Dice en Mateo 11, del 28 al 31, dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros tenemos que decidir de qué familia somos. Nosotros tenemos que decidir si realmente tenemos a Dios como Padre. Nosotros tenemos que decidir si realmente nuestro lenguaje, nuestra manera de vivir es como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, una expresión de alguien que disfruta del amor de Dios, el gozo interno, la alegría externa en sus labios, la paz, la paciencia con los demás, la comprensión de los demás, el dominio propio. ¿Sí? Si ese es nuestro estilo de vida o si nosotros vivimos conforme piensan los demás. Si usted es un pobre huerfanito que no tiene a Dios, creo que es un buen momento para decirle, yo quiero ser tu hijo. Pero si tiene a Cristo en su corazón, yo creo que en esta mañana es un buen momento para decirle, perdóname si no me he comportado como miembro de tu familia. Mi lenguaje, mis actitudes, mis acciones, tal vez no han sido como tú quieres. Es tiempo de depender de ti. No necesito una semana para decidirlo, Señor. Ni siquiera 24 horas. Decidir ir en pos de ti, en pos de tu amor. Sé que es lo más precioso y lo más especial. Sé que siempre me has acompañado. Sé que nunca me has dejado. Vengo a tu Capernaum, aquí a tu presencia, al lugar del consuelo, al lugar del conforto, al lugar del perdón, al lugar de la aceptación, al lugar de la provisión para aquellos que necesitamos, como el hijo pródigo tal vez. Nunca entendió el amor del Padre sino hasta que comió comida de cerdo, babas de cerdo. Pero cuando entendió el amor de su Padre, entendió que era hijo, dejó de hablar como un hombre del mundo y comenzó a hablar como un hijo de pecado contra el cielo y contra ti. Volvió a casa. Por favor, vuelve a Capernaum ahora, al lugar donde Dios te va a fortalecer, donde los brazos de tu Padre están para ti. Y dile gracias, querido Dios, porque tengo papá. Ese eres tú. Mi amor es hacia ti porque he entendido tu amor, Señor. No tienes por qué temer frente a lo que viene. Aunque ruja la tormenta, el viento arrecie, aunque tiemblen los montes, tú estás al amparo de la roca. Tú tienes papá. Y a eso te invito esta mañana. Que la gracia, que el amor de Dios, gracia de Cristo, la dulce comunión del Espíritu Santo te inunden hoy en esa profunda certeza. Nuestro amado Jesús no vino por los que son buenos y sanos, por nosotros los enfermos, los pecadores. Y hoy podemos proclamar, somos de otra familia. Dios, el Señor te bendiga, te guarde, te deje ver su gloria en este día y en este tiempo.